Good evening, everyone. Welcome to our 15th class of this intermediate English course. Can you hear me there? Can you hear me, guys? Yes, teacher, yes. Hi, teacher. Okay, thank you. Okay, Happy New Year to you all, guys, again. Happy New Year too. I hope you're doing well. It's been a long time, 3 weeks without class. I hope that you studied a lot during this time, or at least went by your notebook from time to time to read something in English. Okay, so for this first day, returning to our usual routine of class, we are going to begin with unit number 8. Unit number 8 from the book number 1 of Interchange. Bien, entonces en este primer día de clase vamos a iniciar, ¿verdad? Este nuevo año. Vamos a iniciar con el Interchange, la unidad número 8. La unidad número 8, que fue donde nos quedamos. Esta es una unidad muy sencilla, muy divertida también. Vamos a estar revisando un tópico que ya vimos, pero vamos a verlo ahora de manera mucho más ampliada. Así que vamos a iniciar inmediatamente. Es una clase corta en comparación con otras clases porque vamos a dejar cosas pendientes para el miércoles, ¿verdad? Vamos a cargar de nuevo su horario con prácticas que vamos a revisar entonces el próximo miércoles. Así que vamos a iniciar inmediatamente con nuestra unidad y nuestra clase para esta noche. Muy bien, entonces unit number 8, how's the neighborhood? How's the neighborhood? Es el título de la unidad con la que vamos a iniciar en esta semana. So we're going to talk about directions. We're going to talk about places. Ask about and describe places and describe a neighborhood. Recordando que neighborhood es, ¿verdad? El vecindario. El vecindario. Y que neighbor solo es vecino, ¿verdad? El hood en inglés se utiliza con otras palabras para hablar, por ejemplo, en el caso de la infancia, tenemos la palabra childhood. Utiliza lo mismo, el hood. Entre otras más. Entonces, tenemos aquí el word power, places and activities. Places and activities. Esta es nuestra primera tarea, iniciando automáticamente con una tarea. Match the places and the definitions, then ask and answer the questions with a partner. Okay, so here we have places, clothing store, grocery store, hair salon, laundromat, newsstand, stadium, Wi-Fi hotspot. All of these are places. And here we have the description or the definition of that place. So you need to identify which definition fits best with each place. Okay? Which definition fits best with each place. Entonces tenemos aquí nuestra primera tarea en este word power en el que tenemos estos lugares, ¿verdad? Todos estos lugares que tenemos aquí. Y de este lado tenemos descripciones, definiciones de esos lugares. Entonces vamos a ver el clothing store y vamos a ver cuál de todas estas oraciones define correctamente un clothing store. Tan sencillo como eso. ¿Ok? Seguimos. Conversation, I just moved in. I just moved in. Here we have our first conversation. This conversation, you're going to read it in our next class. I will send you the audio. Esta es nuestra próxima conversación que ustedes la van a leer en nuestra próxima clase. Yo les voy a mandar el audio. Importante, chicos, importante es la pronunciación
muy importante es esta pronunciación que vemos aquí. Moved in. Cuando, como les he explicado en otras ocasiones, y vamos a seguir explicando durante todo el curso, porque es una de las debilidades más comunes. Moved in, moved, es un verbo, ¿verdad? Y se encuentra en pasado. Entonces yo puedo pronunciar move in, en este caso tendría el move en presente, y moved, moved, moved in. Y ahí estaría pronunciando el pasado. Entonces aquí evidentemente está en pasado y debemos de cuidar esa pronunciación. Moved in, moved in. ¿Sí? Ahí, en esa pronunciación, yo estoy pronunciando la D. ¿Ok? Muy diferente a si dijera únicamente move in. Move in. Escuchen, move in, moved in. Hay un sonido adicional cuando tiene la D. Es muy importante cuidar eso. Yo sé que es algo que puede ser un poquito complejo al principio, pero es importante irse acostumbrando a eso si usted procura tener una pronunciación lo más parecido a la pronunciación correcta de un nativo. Muy bien, básicamente es eso que quiero que recuerden cuando estén practicando la conversación para el próximo miércoles. Muy bien, entonces vamos con nuestro primer Grammar Focus. Grammar Focus muy sencillo. Como recordarán, esta estructura de there is, there are, one, any y some son estructuras que ya hemos visto. Sabemos que there is y there are significan hay, de que hay algo en existencia, tanto en español, tanto el singular como el plural se traducen igual, ¿verdad? Hay. Pero en inglés tenemos una diferencia. There is es para decir hay, de que hay algo en singular, y there are para decir que hay algo, pero en plural. Luego tenemos el one, que es un pronombre que nos permite reemplazar un objeto o un sustantivo mencionado previamente para evitar la redundancia. Y tenemos any y some, que son cuantificadores. Nos permiten hablar de cantidades sin decir exactamente qué cantidad es, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos is there, la estructura de pregunta de there is. Tenemos la estructura de pregunta de there is. Is there, is there a laundromat near here? ¿Hay una lavandería cerca de aquí? Is there a laundromat near here? Como es una pregunta con is there, la respuesta, ¿verdad? Es una pregunta que tiene el verbo to be. La respuesta va a tener el verbo to be. Como hemos dicho en muchas ocasiones, siempre como inicia una pregunta, define cómo va a ser respondida esa pregunta de manera correcta o formal. Entonces, is there, bueno, tengo una de dos respuestas. Yes, there is, o no, there isn't. A la pregunta, si hay una lavandería cerca de aquí, puedo responder sí, sí la hay, yes, there is, o no, no la hay, no, there isn't. Ahora bien, como ya estamos un poquito más avanzados, no nos quedamos ahí. Vamos a dar un poco más de información. Entonces, yes, there is, punto, there's one across from the shopping center. Hay una al frente de el centro comercial. One. ¿Qué está reemplazando este one? El laundromat, ¿verdad? La pregunta era que si había una lavandería cerca de aquí. Yo dije que sí. Hay una, there's one. ¿Qué sucede si yo hubiese dicho there's a laundromat across from the shopping center? Nada. Es correcto también. El asunto es que one me permite ser menos redundante porque ya sé de qué estamos hablando, pero no sería una respuesta incorrecta. Nosotros en español hacemos uso de eso a demanda. El primero que nos llegue. Podemos decir hay uno o hay una o mencionar el lugar en cuestión. Potato, potato. Cualquiera de las dos es correcto.
Pero en este caso estamos aprendiendo a usar el pronombre one para reemplazar el laundromat. O no, there isn't. La respuesta de abajo. But there's one next to the library. But there's one next to the library. Again, one here is replacing laundromat. Instead of repeating laundromat here, we just add one and we replace the longer name for a shorter name, and we have the same idea. We're talking about the same place. ¿Verdad? Reemplazamos el laundromat por one y ya estoy diciendo lo mismo, pero estoy hablando menos. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto al singular. Cosas a tomar en cuenta. Bueno, la pregunta es singular. Fíjense cómo aparece es singular, isn't singular y el one está en singular. Recuerden que habíamos visto que one puede ser one, así como está, o ones, ¿verdad? Puede ser tanto singular como plural. La coherencia siempre es importante, chicos. Luego tenemos aquí, are there any? Tenemos hay en plural. Are there any grocery stores around here? Los grocery stores pueden ser bodegas en los Estados Unidos, pero para nosotros, algo que nosotros entendemos de inmediato es colmado. Un grocery store para nosotros es un colmado. Are there any grocery stores around here? ¿Hay algún colmado cerca de aquí o en los alrededores? ¿O hay algunos colmados cerca de aquí? ¿Verdad? Porque está en plural. Ok, entonces tenemos la estructura are there, que es el hay en plural, para preguntar en sentido general, para más de uno. Y vemos la presencia de el any. Sabemos que vamos a utilizar el any al momento de hacer preguntas en sustantivos contables en plural, así como en sustantivos no contables. Laundromat es un sustantivo contable, pero estoy preguntando por uno solo, ya no necesito el any. Si fuera un sustantivo no contable, pues podría utilizar el any. En el caso de los sustantivos contables, utilizo el any cuando son plural, ¿verdad? Porque estoy hablando de una cantidad indefinida. A laundromat es una cantidad definida, uno solo, una lavandería, ¿ok? Pero aquí estoy preguntando de si hay algunos colmados. Estoy hablando de plural. Estoy preguntando por una cantidad indefinida. Y ahí el uso, ¿verdad?, de los cuantificadores. Me permiten hablar de una cantidad sin precisar qué tanto es, cuál es el número de esa cantidad. Muy bien. Entonces, are there any grocery stores, plural, around here? Tengo tres posibles respuestas. Una para afirmación y dos negativas. Yes, there are, ¿verdad? Sencillo. Tengo are there, la respuesta será yes, there are. Si voy a afirmar, there are some nice stores on Pine Street. Hay algunas, ¿verdad?, tiendas bonitas o colmados bonitos o bodegas agradables, bonitas, en la calle Pine, ¿verdad? On Pine Street. Sabemos que some lo utilizamos en afirmación. Some lo usamos en afirmación y que any lo usamos en preguntas y como lo vamos a por aquí en negación, ¿verdad? Entonces aquí tengo la respuesta. Sí hay algunas tiendas en Pine Street. Luego tenemos dos versiones negativas. No, there aren't, but there are some on 3rd Avenue. Recordemos que la pregunta es que si hay algunos colmados alrededor, ¿verdad?, cerca de aquí. Esta respuesta me dice no hay. Es decir, que colmados cerca de aquí. Pero, there are some on 3rd Avenue. Pero hay algunos en la calle Tercera. Aquí tengo un no, there aren't, coma, y agrego luego más información. Esta respuesta es correcta. Y luego tengo la segunda respuesta, que es una respuesta que no da opción alguna. Simplemente dice rotundamente no hay. No, there aren't any around here. No hay ninguno alrededor, en los alrededores, en el área. ¿Ok? Así como usamos any en las preguntas,
también usamos, ¿verdad? En el caso de las preguntas de sustantivos contables plurales, así también lo usamos en las respuestas negativas. ¿Okay? Los americanos tienen como regla agregar el any en las respuestas negativas que encajen con, ¿verdad? Con la estructura, en este caso, plurales. Bien. La diferencia entre la primera y la segunda, que ambas están diciendo que no, es que la primera ofrece una alternativa. Dice, no hay por aquí, pero hay en otro lugar. Mientras que la segunda es directa y radical. No hay alrededor de aquí, no hay en el área y ya, y no da opción. ¿Okay? Por eso una tiene any y la otra no. Bien, vamos bien hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok. Muy bien, chicos, continuamos. Es muy sencillo, como les decía, muy sencillo el tema. Bien, ahora vamos con las preposiciones, que ya las habíamos visto. Tenemos aquí la preposición in, on, next to, near, close to, across from, opposite, in front of, in back of, behind, between, on the corner of. ¿Verdad? Tenemos estas preposiciones aquí. Let me erase all of this. Bien. ¿Qué sucede con estas preposiciones? Bueno, estamos hablando de estas preposiciones en su contexto de el uso que tienen, ¿verdad? Como preposiciones de lugar. Ya conocemos el uso de in, on, next to, que está al lado de, near y close to. Estas preposiciones que vemos que están separadas por ese slash, por esta barra, es porque tienen significados similares. El libro prácticamente lo está poniendo como sinónimos. Next to, al lado de, near, close to. Tanto near como close to significa algo que está cerca. Por eso aquí decía near here, cerca de aquí. Tenemos across from y opposite. Across from es mucho más común en Estados Unidos y opposite es mucho más común en Inglaterra. Across from viene siendo la idea de enfrente de, ¿verdad? Al cruzar de. Mientras que opposite es opuesto a. Básicamente lo mismo, pero enfatizan cosas distintas. Pero la idea es que hay una estructura frente a otra. Luego tenemos in front of, que es delante de. Hay una diferencia entre across from e in front of. Recordando algo que ya les había explicado, pero es muy importante que lo recuerden, ¿verdad? Cuando hablamos de across from, es porque la estructura que se encuentra enfrente, hay algo que, es decir, la estructura que se encuentra enfrente se encuentra separada de la otra por algo. Normalmente por una calle. ¿Ok? Si yo digo que algo está in front of, el americano, la persona que conoce, va a buscar una estructura separada por algo. ¿Ok? Hay algo que la separa. Como por ejemplo, vamos a situarnos en la avenida Winston Churchill. Tenemos ahí la sirena de la Churchill y frente tenemos el famoso centro comercial Blue Mall. Yo puedo decir, la sirena is in front of Blue Mall, right? ¿Qué tenemos? Tenemos toda la Churchill. Hay una calle que la separa. Entonces, ahí utilizamos el across from, ¿verdad? Eso es lo que implica el across from. Mientras que si yo digo in front of, para yo utilizar in front of, no pueden haber ese tipo de divisiones. Yo debo de tener una estructura seguida de otra, ¿ok? Sin calles, no hay nada que la separa. Entonces, yo tengo un centro comercial aquí dentro de un bloque, una cuadra y otro enfrente. Yo puedo decir que ese centro comercial está enfrente de el otro, pero están en la misma cuadra. No están separados por una calle. Entonces, across from, enfrente de, separado por una calle. Normalmente de manera opuesta. Ambos están mirando hacia la calle. Mientras que in front of, normalmente se encuentra uno delante del otro. ¿Verdad que sí? Uno delante del otro sin que haya una calle que lo divida y dentro de un mismo bloque. Bien, tomar eso en cuenta. Luego tenemos in back of y behind. Esta palabrita que está aquí, behind, ustedes cuando estén
consumiendo contenido en inglés, fíjense en la pronunciación. Fíjense en la pronunciación. Ustedes van a escuchar que ellos en las series es muy común escuchar behind en vez de behind. Behind, behind. Ambas pronunciaciones son posibles, pero la pronunciación ideal en términos gramaticales sería behind. Sería behind. Behind sería una forma también posible porque ellos la usan, pero no sería la correcta en términos gramaticales. Pero ellos la usan. Entonces, es bueno conocerla las dos. Aunque usted se limite a decir behind, o tal vez diga behind simplemente por sonar diferente, pero consciente de que cuál es la correcta, ¿ok? ¿Cuál es la correcta? Muy bien, tenemos between y on the corner of. Between y on the corner of. Sabemos que between es entre y on the corner of es en la esquina. Muy bien, chicos, hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo claro, teacher. Okay, muy bien. Excellent. So let's continue, guys. Let's continue. So next homework. We need some directions Listen to hotel guests ask about places to visit. Complete the chart. So here we have to listen to hotel guests which are going to ask about places. So here we have 3 places. Flavors of Hollywood, Museum of Modern Art, and City Zoo. Flavors of Hollywood, Museum of Modern Art, and City Zoo. So we need the location. So you need to identify the address of these places, the location, and also identify which of these places are interesting. Okay? So you have to identify whether Flavors of Hollywood is interesting, yes or no, and the same thing goes with the other 2. Muy bien, entonces en este listening vamos a escuchar a estos huéspedes preguntar acerca de lugares que visitar. Tenemos aquí los lugares y aquí tenemos la ubicación, ¿verdad? Tenemos que identificar la ubicación, el location de estos 3 lugares. Y debemos identificar si es interesante o no, que nos lo va a decir en el audio, ¿verdad? Sería la segunda tarea. Aquí tenemos neighborhoods, ¿verdad? Estos vecindarios. Tenemos Downtown Main Street, recordando que Downtown, sabemos lo que es, el centro de la ciudad. Main Street, calle principal. Tenemos aquí The Suburbs, recordando que los suburbios, ¿verdad? Pueden ser un residencial o un barrio, dependiendo del contexto. A Shopping District, que vendría siendo un área en el que abunden los centros comerciales. A College Campus, el campus de la universidad. Business District, lo mismo, un área en la que abunden los negocios, las estructuras de negocios. A Theater District, igual, pero en este caso teatro, cine. An Industrial District, un área industrial. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. La zona de Herrera es un Industrial District. Y a Small Town, que sería una pequeña ciudad. Importante este vocabulario porque va a estar en su próxima práctica. Para el próximo miércoles vamos a tener también esta conversación. It's very convenient. It's very convenient. ¿Ok? Y unos ejercicios más. Vamos a ver cómo les va. Este es el ejercicio, ¿cómo lo diríamos? En el que todos los grupos son retados en este pequeño ejercicio. ¿Por qué? No necesariamente por la complejidad del ejercicio, sino por cómo nos ubicamos normalmente al momento de dar una dirección. En este tipo de ejercicios se pone de manifiesto cómo uno daría una dirección. Hay personas que dan muy buenas direcciones, hay otras personas que no dan muy buenas direcciones. Y eso no tiene que ver con su habilidad en el idioma, sino con la capacidad que usted tiene para ubicarse espacialmente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo les va a ustedes. Es muy sencillo, les voy a explicar. Nosotros aquí tenemos
dos ciudades. Tenemos Springfield y tenemos Riverside. Springfield y Riverside. Entonces, tenemos que encontrar las diferencias que hay entre una y otra. ¿Ok? Es decir, ¿qué se encuentra en una que no se encuentra en otra? Pero esta diferencia la vamos a hacer por bloques y calles. Es decir, vamos aquí a la calle Primera, ¿verdad? Vemos un movie theater en la calle Primera, vemos otro movie theater aquí, un laundromat. Cuando voy a Riverside, en la misma calle Primera, aquí no veo movie theater, aquí no veo movie theater y aquí no veo movie theater. Entonces, en esa misma línea, yo debo de marcar cuál es la diferencia, que es evidente. Tenemos varios cines en Springfield, en la calle Primera, mientras que en Riverside no tenemos cines. ¿Sí me captan? Eso lo vamos haciendo lugar por lugar, pero tenemos que comparar es bloque a bloque. ¿Ok? No puedo tomar de aquí para comparar de aquí abajo, no. Es bloque por bloque, porque si se fijan, tiene muchas cosas en común y está diseñado para descartarse en este orden. De lo contrario, se pierde el sentido. Miren aquí un ejemplo de los que ya están hechos en el libro. Por ejemplo, lo que yo acabo de mostrarle. There are some movie theaters on First Street in Springfield, but there aren't any in Riverside. Como podemos ver, there are some movie theaters. Hay algunos cines, ¿verdad? En la calle Primera, en Springfield, aquí vemos dos, recordando que some es para dos o más. Mientras que en Riverside, there aren't any. En Riverside no hay cines en la calle Primera. Si aparece por aquí en la calle Tercera, como lo vemos aquí, no cuenta, porque es bloque a bloque. Es en el mismo bloque que tenemos que realizar la comparación. Otro ejemplo que está aquí. There's a park on the corner of 2nd Street and Maple in Springfield, but there isn't one in Riverside. There's a parking lot. Ok, nos dice que hay un parque en la esquina de la calle Segunda y Maple en Springfield. Cuando voy a la calle Segunda y Maple, veo aquí el parque. Evidentemente tenemos un parque en Springfield. Pero cuando voy a ese mismo bloque, en Riverside, encuentro un parking lot. Entonces, hay un parque en la esquina de Springfield, en la esquina, perdón, de Maple y 2nd Street en Springfield, pero no hay un parque en la esquina de Maple y 2nd Street en Riverside. Lo que hay es a parking lot. Por eso aquí tenemos hay, no hay, but there isn't one in Riverside, punto, there's a parking lot. Lo que hay es un estacionamiento. Y así sucesivamente. Es muy divertido, chicos. Es muy divertido. Espero que les vaya bien. ¿Se entendió lo que van a hacer con el ejercicio? Yes, teacher. Yes. Okay, muy bien. Very well. Okay, let's continue. Seguimos aquí. Answer these questions. Use the map and the prepositions in the box. Aquí tenemos unas cuantas preposiciones, ¿verdad? Across from, near, between, in y on the corner of. Debemos de responder estas preguntas que vemos aquí utilizando las preposiciones que tenemos aquí arriba, tomando en cuenta que solamente podemos usar una preposición por pregunta. Es decir, que después de que yo use una, no la puedo volver a repetir. Así que tengo que mirar bien antes de usar cualquiera de las preposiciones, ¿ok? Para ser precisos, ya que es una nada más. Ok, y por último, tenemos estos dos textos para el miércoles. Tenemos Mother Living. We asked two people about the places they live. Tenemos a Charles Bell y Arlene Miller. Ok, veo ya a Ismael. Ismael, ¿quiere leer Charles Bell? Yes. Excellent, Ismael. Ok, y Yanni le toca a Arlene Miller. Muy bien. Entonces, Ismael, Charles Bell y Yanni Arlene Miller. Aquí tenemos este título, The grass is always greener. En inglés hay una expresión muy común, imagino que alguno la ha escuchado, The grass is always greener on the other side.
¿Alguien lo ha escuchado? The grass is always greener on the other side. ¿No? Bueno, en estos artículos, o en este artículo que tiene dos historias, van a poder entender un poquito más el the grass is always greener on the other side. Básicamente es una expresión que significa que la grama siempre es más verde del otro lado. Es decir, que normalmente el ser humano suele ver que lo que el otro tiene es mejor que lo que él tiene, ¿sí? El otro le va mejor, tiene mejor vehículo, tiene menos problemas, mejor familia, pero el otro también piensa lo mismo de esa persona, ¿verdad? Es una dinámica que se da de la realidad humana en que siempre estamos viendo y creyendo que el otro está en mejor condición y por eso pues es más alegre, más amable, etcétera, lo cual no es cierto. Entonces van a ver aquí estos dos casos de Charles y de Arlene en el que cada uno vive en el mundo del otro. Es muy divertido y es muy interesante. Muy bien, aquí detrás para todos ya tenemos este pequeño ejercicio. Sencillo, tenemos advantages and disadvantages. Los advantages son las ventajas. ¿Cuáles serían los advantages de vivir downtown, en el centro de la ciudad? ¿Y cuáles serían los advantages de vivir in a small town? De vivir en una pequeña ciudad o un pueblo. En el texto nos muestra las ventajas de ambos. ¿Y cuáles serían los disadvantages? ¿Cuáles serían las desventajas de vivir en el centro de la ciudad o de vivir en un poblado, ¿verdad? En un poblado, un pueblo pequeño, una ciudad pequeña. Muy bien. Entonces todos van a participar de esto. Por eso todos deben de leerlo. Y por último, la cereza del pastel. Do you think it's better to live downtown or in a small town? Why? ¿Tú crees, tu opinión, la opinión de ustedes, que es mejor vivir en el centro de la ciudad o vivir en una ciudad pequeña? Para nosotros, en un pueblo, ¿verdad? Porque Santo Domingo es una ciudad pequeña. Pero lo más cercano que tenemos a una ciudad pequeña vendría siendo un poblado. Entonces, usted me va a decir por qué. Esta es la pregunta abierta, ¿verdad? De la sesión que viene. Entonces, les animo a que la respondan con antelación. Dependiendo de cómo ustedes reaccionen con esa pregunta, vamos a ver si va a ser necesario asignarle las preguntas con nombre también, al igual que los textos. Sucedió algo muy curioso la semana pasada. Hay un grupo que inició la semana pasada, que pertenece, ¿verdad?, a otra administración. Y hubo una joven que ella, luego de que yo hice un comentario porque aún no había participado, ella se animó a participar y ella tenía mucho temor de participar. Y cuando participó, pues lo hizo muy bien. Y ella sintió que fue lo más difícil que ella ha tenido que hacer en toda su vida. Se sintió como que fue lo más grande que ha tenido que hacer en toda su vida cuando tuvo que abrir su micrófono y responder en inglés, ¿verdad? Pero al final lo hizo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Es normal, que fue lo que le comenté a ella, y se los comento de antemano, que usted sienta aprensión, se siente incómodo, si no se sienta seguro, desconfíe de lo que usted va a hacer. Eso es normal dentro del proceso. Pero eso no se va a ir si usted no lo empieza a intentar. No se va, chicos, no se va. Usted lo domina, es practicándolo, asumiéndolo, enfrentándolo, ¿ok? Dándole la cara al problema. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que responder esa pregunta. Yo lo voy a responder y yo voy a ser el primero en levantar la mano. Yo voy a abrir mi micrófono. Yo voy a dar mi respuesta. Y si dije algo mal, bien recibida es la retroalimentación porque al final estoy mejorando. ¿Sí? Entonces es eso. Así que no la olviden la pregunta porque, ¿verdad? Tenemos todavía una pequeña dificultad con las preguntas abiertas. Me le corren a las preguntas abiertas. Enfrente la pregunta abierta, que este 2026 usted venga decidido a enfrentar las preguntas abiertas, a responder las preguntas abiertas. No la deje para improvisar aquí. Redacte su respuesta, redáctela.
para que venga con mayor seguridad y va estructurando mejor sus ideas. Y usted verá que luego se le hace mucho más fácil, créanme. Bien, chicos, eso es todo. Como les dije, es bastante corto. El próximo miércoles vamos a ver el segundo Grammar Focus, que es interesantísimo porque vamos a ver los cuantificadores, pero en un uso más amplio. Los habíamos visto relacionado con sustantivos contables y no contables en el contexto de la comida. Ahora lo vamos a ver en el uso más amplio que tienen, que va mucho más allá de la comida, como por ejemplo el crimen, ¿verdad? El crimen es contable o no contable. Bien, y otros cuantificadores que también hay que saber que tienen usos interesantísimos también. Entonces, en resumidas cuentas, para el próximo miércoles tenemos esto primero, este word power, esta conversación, this conversation, this listening, that conversation, that exercise, this other exercise, this reading, this exercise. That's it. Really simple. Ok. Muy sencillo, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. Pues eso ha sido todo, chicos. La clase va a estar disponible en el día de mañana, Dios mediante. Así que nada. Have a really good night and see you again on Wednesday at 6:30 p.m. See you later, teacher. Bye-bye. Good night. Bye, teacher. Good night. Bye-bye. Good night. Bye-bye.